miedo es innato al ser humano. Es la alerta que le permite enfrentar los riesgos de muerte y responder de manera inmediata ante las amenazas de la naturaleza o de sus congéneres. El miedo también puede paralizarnos e impedirnos actuar, incrementando el riesgo que enfrentamos. Y la circulación de noticias falsas atiza el miedo. Cuando leemos que las grandes transformaciones de la humanidad son productos de guerras, crisis económicas y epidemias, nos surgen dudas. ¿Era más fácil vivir las crisis antes de contar con redes sociales y internet? La comunicación e información nos ayudan a disminuir el miedo, o por el contrario, ¿lo incrementan? Cuando hombres y mujeres de otros tiempos se organizaron para vivir todos juntos en un mismo espacio, las enfermedades contagiosas también formaron parte de esa convivencia. Las enfermedades surgían y pronto atacaban a una población, sin importar que hubiera murallas de por medio, e incluso atravesaban fronteras hasta convertirse en pandemias. Durante muchos siglos, humanidad y enfermedad fue un binomio natural, hasta la llegada de la primera vacuna contra la viruela en 1796. La aportación del médico inglés Edward Jenner estuvo acompañada de rumores para que la gente no se vacunara. Según la historiadora médica Christine Hussey, los opositores a la vacuna señalaban los terribles efectos secundarios, como los abscesos y las infecciones cruzadas. También se decía que si la vacuna provenía de las vacas era insalubre y poco cristiano porque procedía de una criatura inferior. Había muchos que ponían en duda que la viruela se contagiara de persona a persona, y muchos otros se negaban a hacer lo que se les decía que tenían que hacer. Han pasado 200 años de todo esto. ¿Creemos más en la ciencia ahora? La Organización Mundial de la Salud establece que la vacunación reduce considerablemente la morbilidad, las discapacidades, la mortalidad y las inequidades en el acceso a los servicios de salud en todo el mundo. Hay otra carrera que difunde desinformación y noticias falsas sobre los efectos negativos de las vacunas, con el fin de provocar miedo y evitar que la gente se vacune. En 2019, la Organización Mundial de la Salud incluyó al riesgo que provoca la decisión de no vacunarse en la lista de las 10 principales amenazas para la salud mundial, junto con el calentamiento global, el ébola, el cáncer y la obesidad. El movimiento antivacunas se sustenta en múltiples creencias pseudocientíficas, pero en 1998, una investigación que se volvió noticia catapultó la desconfianza hacia las vacunas. El protagonista de esta historia es el Dr. Andrew Wakefield, que entonces ejercía en el Royal Free Hospital de Londres.
En 1996, Wakefield recibió a 11 niños y una niña, que aparentemente llegaron por separado. Sus padres dijeron que dentro de los 14 días posteriores a ser vacunados con la triple viral, que previene contra sarampión, paperas y rubiola, habían presentado síntomas de autismo profundo. Durante los 2 años siguientes, Wakefield y un equipo de 12 colaboradores investigaron los casos. En 1998, Wakefield publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet un artículo que relacionaba la aplicación de la vacuna triple viral con el desarrollo de autismo y de enfermedades intestinales muy serias en aquellos 12 niños. El artículo fue una bomba, circuló profusamente, y al poco tiempo no era raro escuchar en parques y escuelas del llamado primer mundo la terrible sentencia: las vacunas provocan autismo. Apoyados en ese artículo, los movimientos antivacunas crecieron, sobre todo en Europa y Estados Unidos. 12 años después, el periodista Brian Deer, del Sunday Times, decidió profundizar en el caso. Revisó exhaustivamente los documentos y la metodología del estudio de Wakefield. ¿Qué fue lo que Deer encontró? Que todo era una estafa. 1. Wakefield había recibido $750,000 de Richard Barr, un abogado que estaba preparando una demanda contra los fabricantes de vacunas. 2. Aquellos 12 niños no habían llegado por casualidad con Wakefield. Todos habían sido referidos por la misma persona, Richard Barr. 3. Wakefield falsificó datos sobre los niños de su estudio, entre ellos que la sospecha de autismo antecedía a las vacunas. Además, realizó procedimientos invasivos sin la aprobación de la Junta de Ética del hospital. 4. Antes de publicar en The Lancet, Wakefield había presentado una solicitud de patente para una vacuna contra el sarampión, que era supuestamente más segura. El descrédito de la triple viral le habría favorecido directamente. 5. En 2004, 10 de los coautores se retractaron de lo afirmado en el artículo. En 2010, The Lancet desconoció la validez del mismo, y Wakefield perdió la licencia para ejercer la medicina. Para entonces, el movimiento antivacunas ya se había extendido ampliamente, apoyado en buena medida en ese artículo fraudulento. Se ha comprobado que la vacuna triple viral no tiene relación con el autismo, que todo fue un engaño planeado. Y a pesar de eso, los mitos en contra de las vacunas crecen y se diversifican. Qué fácil es hacer que la gente crea una mentira. Y qué difícil es deshacer ese trabajo. Mark Twain. En los últimos 45 años, la esperanza de vida de los habitantes del continente americano aumentó 16 años en promedio, según la Organización Panamericana de la Salud. Una persona que nace en América puede aspirar a vivir 75 años, en gran medida por las campañas de vacunación en el continente. Como en el siglo XIX, hoy la vacunación nos permitirá salir del encierro. Pero las enfermedades emergentes como la COVID-19 representan un gran desafío a vencer en una de las regiones más desiguales del mundo. Por eso son importantes las campañas de vacunación. En México iniciaron a principios del siglo XIX para contener la epidemia de la viruela que afectaba a gran parte de la población. Ya desde entonces había temor a vacunarse. Los médicos estudiaban las ventajas y las posibles reacciones de la vacunación. Preparar vacunas, medicamentos y pruebas para uso de emergencia. Poner a punto vacunas, pruebas y medicamentos puede llevar mucho tiempo, incluso con una emergencia sanitaria como la COVID-19. A fin de garantizar acceso rápido para todos, la OMS ha elaborado la EUL o Lista de Uso en Emergencias. En este video se explica cómo funciona. Para que las vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas puedan utilizarse en las personas, deben evaluarse a fin de garantizar que su calidad, seguridad y eficacia se ajusten a las normas. De este modo se protege a las personas de posibles daños y se garantiza que los productos cumplan con su cometido: prevenir, detectar y tratar enfermedades. Ahora bien, muchos países no tienen los recursos para llevar a cabo esta etapa crucial, lo que puede provocar retrasos en hacer llegar estos productos esenciales a quienes más los necesitan. El desafío es aún mayor cuando la enfermedad es nueva, como la COVID-19.
Los nuevos productos sanitarios contra la COVID-19 deben someterse a controles estrictos y rápidos para garantizar su eficacia y seguridad. Para acelerar ese proceso, la OMS ha establecido una lista de uso en emergencias, EUL, con la que se evalúa la idoneidad de los productos sanitarios comparando los riesgos en función de los beneficios. Para las pruebas, evaluamos junto con expertos independientes los datos disponibles sobre la calidad, seguridad y desempeño del producto. Varias pruebas para la COVID-19 ya cumplen nuestros requisitos y han sido incorporadas a la lista. En cuanto a las vacunas y los medicamentos, evaluamos los datos procedentes de ensayos clínicos y otros datos relativos a la seguridad, eficacia y calidad, e invitamos a expertos de las autoridades sanitarias nacionales a que los examinen también. Cuando una vacuna, medicamento o prueba se ha incorporado a la lista de uso en emergencias, colaboramos con nuestros asociados y expertos para explicar los beneficios que ofrece el producto y ayudar en el proceso de aprobación en los diferentes países. Pero no nos detenemos ahí. La OMS sigue sometiendo periódicamente todos los productos a controles de calidad para apoyar a los países de todo el mundo a ofrecer vacunas, pruebas y medicamentos de calidad, seguros y eficaces con la mayor rapidez y seguridad posibles. Los medios de comunicación tradicionales compiten en la supercarretera de la información, donde reinan las redes sociales. En ambos vehículos, la infodemia puede ser un pasajero más. Ante cualquier tema, buscamos con desesperación respuestas y datos confiables en Internet, pero nos encontramos con publicaciones que contribuyen a una pandemia paralela, la infodemia. Si bien el fenómeno infodémico no es nuevo, en la actualidad se hace presente a causa de la pandemia por la COVID-19. Sobreabunda información del tema, en algunos casos verdadera y en otros falsa. ¿Hasta dónde puede afectarnos? Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, la desinformación en todas sus formas alimentó una gran teoría conspirativa según la cual la pandemia fue planificada con distintos fines que van desde el control social, la eliminación de una parte de la población o el negocio de las farmacéuticas. Esta teoría conspirativa es conocida como plandemia. A más de un año de haber iniciado la emergencia sanitaria en el mundo, quienes sostienen el concepto de plandemia continúan echando mano de la desinformación y las noticias falsas para sostener la noción de la pandemia como un acto planeado por algún ente o grupo. En febrero de 2021 circularon por las redes sociales del mundo noticias falsas que utilizaban imágenes y videos de Francia donde se mostraban diversas manifestaciones de médicos, enfermeras, policías, bomberos y otros gremios para supuestamente renunciar a sus trabajos y no ser parte de la pandemia. Este material gráfico fue descontextualizado, pues en realidad esos videos e imágenes circularon en redes sociales desde el 21 de enero de 2020, 3 días antes de que se registrara el primer caso de coronavirus en Francia, y no tienen ninguna relación con la emergencia sanitaria. La plandemia no es la única teoría conspirativa que ha surgido en el mundo con base en noticias falsas y desinformación. Otras teorías conspirativas en torno a la pandemia que circulan en las redes sociales del mundo son las que demonizan a la red 5G, afirmando que éstas transmiten el virus causante de la COVID-19, y las que demonizan a las vacunas, afirmando falsamente que éstas son más letales que el virus, o incluso que con su aplicación se inserta un chip para controlar a la población, lo cual es absolutamente falso. La Organización Mundial de la Salud considera que la infodemia incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. Vista la infodemia desde esta perspectiva, resulta muy preocupante la circulación de noticias falsas alrededor de las vacunas, pues como también lo refiere la OMS, la infodemia amenaza los logros valiosos conseguidos en materia de salud y contribuye a espolear el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de frenar la pandemia. En México, como en Argentina y otros países que adquirieron la vacuna Sputnik V, circularon noticias falsas sobre esta vacuna, como las que afirmaban que no existían estudios de fase 3 de la vacuna rusa, que esta, por ser barata, era de mala calidad,
o que no funcionaba en adultos mayores. Jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Si yo sé que este ha sido un negocio de Cristina Kirchner y de los rusos. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. Esta vacuna no tiene garantías. Es más, ni siquiera Rusia todavía aprobó para las mayores de 60. Lo anterior es completamente falso. El 2 de febrero de 2021, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de los estudios fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V, donde se desmintieron las noticias falsas que intentaron minar la confianza en la vacuna, en los países y en los gobiernos que la adquirieron. En febrero de 2021 circuló en redes sociales la afirmación falsa de que las vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud eran letales, a pesar de que, como es bien sabido, la OMS aplica normas internacionales estrictas para reglamentar las vacunas, trabajando para asegurar que todas las aprobadas tengan la máxima eficacia posible y la máxima seguridad. En México, las noticias falsas sobre las vacunas se han centrado en la descalificación de los esfuerzos del Estado mexicano por vacunar a la población. Así, cuando comenzó la vacunación de adultos mayores, en redes sociales noticias falsas afirmaban que Coajimalpa, una alcaldía de la Ciudad de México donde se aplicaban las vacunas, habían sobrado dosis. Por ello, las autoridades tuvieron que desmentir la noticia, pues adultos mayores comenzaron a llegar a los sitios de vacunación de esa alcaldía. También en México han circulado noticias falsas sobre la venta de la vacuna contra la COVID-19 a través de redes sociales y páginas de internet. El propio laboratorio Pfizer tuvo que desmentir la noticia y aclarar que en México la vacuna no está a la venta, pues el gobierno mexicano realiza su aplicación de forma gratuita y universal. La Organización Mundial de la Salud afirma que la información incorrecta trunca vidas. Sin la confianza en la información correcta, las pruebas diagnósticas se quedan sin utilizar. Las campañas de inmunización o promoción de vacunas eficaces no cumplirían sus metas y el virus seguiría medrando. Por ello, tenemos que detener las noticias falsas. Cortemos la infodemia. ¿Dónde termina la verdad? ¿Qué intereses hay detrás de cada noticia falsa? La desinformación y los rumores sobre la COVID-19 van de la mano con la manipulación. La infodemia maquilla, disfraza y altera la percepción de la realidad. Con las tecnologías de la información actuales, la velocidad con la que se propaga este fenómeno es tan rápida y llega tan lejos como un virus. Y nosotros, al recibir o buscar información y enfrentarnos a la infodemia, experimentamos miedo y ansiedad. Y empezamos a dudar de la ciencia, de los profesionales que contienen la pandemia, de los tratamientos, e irónicamente recurrimos a alternativas milagrosas. ¿Por qué dudamos de la ciencia? ¿Por qué? Llevamos casi un año de emergencia sanitaria, hay una gran cantidad de información circulando y de pronto pareciera que cada vez se cree menos en el conocimiento científico y a la vez es cuando más disponible está. Entonces hay ahí como una contradicción. ¿Qué piensas tú sobre esto? Una es que siempre ha habido ciertos grupos de personas que tienden hacia las explicaciones no científicas, ¿no? Y eso pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, con el contexto social o, por ejemplo, con la falta de una cultura científica. Entonces, digamos, esa mala imagen que tiene la ciencia hace que, digamos, en el momento en el que tú tienes mucha información disponible, pues evidentemente no vas a ir a buscar eso que te causa rechazo, que te causa temor y etcétera, ¿no? Sino vas a ir con cosas que te reconfortan más. Eso por un lado. Y por otro, pues creo que también el hecho de que la ciencia esté actualmente tan en el ojo público actúa un poquito en detrimento de ella misma porque lo normal realmente es que uno, por ejemplo, haga un experimento y no te salga y lo tengas que modificar y lo repitas
Pero eso es normal, eso es parte del proceso de cualquier descubrimiento científico, ¿no? Pero es algo con lo que el público en general no está familiarizado. Sí, entonces es esto como de cuando más certezas se necesitan, resulta que la ciencia, pues hay cosas que no sabe porque nos estamos enfrentando a algo nuevo, ¿no? Ahí, digamos, nuestra naturaleza nos juega un poco en contra porque precisamente buscamos esa certidumbre, ¿no? Buscamos saber qué va a pasar mañana, saber si la persona con la que estamos nos va a amar toda la vida. Y pues no, o sea, muchas veces no se pueden saber esas cosas. Entonces, pues bueno, los científicos en general tendemos a ser a veces demasiado honestos, ¿no? En el sentido de decir, no pues la verdad no sé, claro. ¿No? Y de hecho, muy pocas cosas en biología son tajantemente sí o no. Por eso nosotros hablamos en probabilidades. Por un lado, pues tienes toda la información que quieras a tu alcance, pero por otro lado, pues también dentro de esa información disponible, pues está alguna o bastante que no es confiable, ¿no? Que no se puede verificar, etcétera. Y si por alguna razón tú ya, digamos, traes preconcebida esa idea de esa información poco confiable y la encuentras, dices, entonces sí es cierto, ¿no? Y precisamente se trata de eso, de rellenar esos vacíos de certidumbre. Pero pues al contrario de lo que, digamos, de una creencia popular, la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia las está buscando. Entonces, digamos que en esos huecos, en esos vacíos de certidumbre, es donde se empiezan a colar digamos, las explicaciones fantasiosas, por llamarles de alguna manera. Creo que un problema que hay actualmente es creer que todas las opiniones son igual de válidas. Es decir, claro, todo el mundo tenemos derecho a opinar. Sin embargo, no es lo mismo que opine una persona que vio un video en YouTube de 20 minutos y una persona que lleva 20 años dedicándose al tema. Creo que podemos también apelar a nuestro propio sentido de sentido común, ¿no? Es decir, preguntarnos como, pues, ¿de dónde vienen esas cosas que nos están diciendo? O sea, por ejemplo, esta cuestión de que la vacuna trae un chip. Pues, o sea, no necesitamos ser expertos en vacunas, ni en inmunología, ni en epidemiología para preguntarnos, bueno, a ver, ¿de qué tamaño es un chip y de qué tamaño es una aguja, ¿no? O sea, ¿un chip pasaría por una aguja? O, no sé, o sea, las vacunas siempre son líquidos transparentes y tú ves cuando la sacan del vial, ¿no? Y la meten en la jeringa, etcétera. ¿No se vería ahí un microchip? Ok, a ver, vamos a suponer que no se vea, que pase a través de la aguja. ¿Qué va a pasar, no? O sea, una vez que te lo inyectan, ¿cómo va a llegar a donde se supone que tenga que llegar? Y la otra es, pues, funcionan con electricidad. ¿De dónde va a tomar esa electricidad? ¿No? Entonces, creo que todas esas preguntas nos las podemos hacer sin ser expertos. Creo que el problema, pues, es aceptar tal cual vienen las cosas y no preguntar, no cuestionar nada, ¿no? La gente se pregunta mucho de por qué estas vacunas contra la COVID se han desarrollado tan rápido cuando hay otros procesos de vacunas contra otras enfermedades que tardan muchísimo tiempo. ¿Cómo podemos explicar esa parte? Para empezar, a mí me parece una duda perfectamente razonable, ¿no? O sea, es cierto que ha habido vacunas que han tardado 5, 10, hasta 20 años, ¿no? en desarrollarse. Los virus se descubrieron desde principios del siglo pasado, ¿no? Y tiene al menos 20 años que se está manejando la idea de una vacuna de RNA como es la de Pfizer o la de Moderna. Entonces, bueno, pues al ojo, digamos, del público, sí parece que surgieron de la noche a la mañana, ¿no? Pero en la realidad es que no. Es decir, esto que estamos viendo ahorita del desarrollo de la vacuna en un año o menos, no pudo haber ocurrido en otro punto de la historia. O sea, se necesitó todo lo que hay de trabajo detrás y durante décadas, etcétera, para poder llegar a este momento. Si bien vacunarnos es una decisión individual,
pues es una decisión que afecta, entiendo, al conjunto. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que cada persona que se vacuna es como como un ladrillo en el muro, ¿no? Y de un lado están los infectados y del otro lado están los que se pueden infectar. Mientras más personas deciden no vacunarse, pues vas quitando ladrillitos del muro, ¿no? Claro. Entonces, pues por ahí se va colando la enfermedad. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Quizá la pregunta que nos deberíamos de hacer sería: ¿estamos preparados para diferenciar entre información falsa y verdadera? Podemos dejarnos llevar por el virus de la desinformación, o bien confiar en las fuentes oficiales, olvidar el miedo y vacunarnos. De esta decisión depende nuestra vida y la de los demás. La vacuna puede liberarnos de la pandemia, pero también nos puede ayudar a reconstruir la dinámica social.